la clase pasada tuvimos un taller donde aplicamos algunos de los conocimientos que adquirimos, ¿ya? En la clase anterior al taller. Hoy vamos a hablar sobre 3 temas, ¿ya? Que continúan. ¿Se acuerdan que al principio vimos que había una cantidad de pasos que seguir y esos pasos tenían un orden? Hoy vamos a hablar sobre el marco teórico o marco conceptual, el alcance que debe tener una investigación, ¿ya? Y las hipótesis. Estos son los mismos temas que vamos a trabajar en el taller que vamos a tener el día jueves, ¿ya? Entonces, vamos a empezar al tiro a ver si nos queda tiempo para resolver dudas del taller. ¿Ya? ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ya, gracias por decirme. Lo mismo que les digo siempre, si tienen alguna duda, tendrían que hablarme, ¿ya? O levantar la mano, que también se puede. Y si no, que alguien me diga, tal persona hizo una pregunta en el chat para pausar la presentación y poder resolver sus dudas, ¿ya? Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar, bueno, sobre el marco teórico conceptual, aquí dice marco conceptual, alcance e hipótesis. ¿Ya? ¿Por qué les digo marco conceptual, marco teórico conceptual o marco teórico? Porque en esta parte de una investigación se busca información sobre la teoría, los conceptos más importantes de la teoría que van a guiar su investigación. ¿Se acuerdan que les comenté que un paradigma ya es un marco que yo pongo, que yo tengo dentro del que yo defino cómo hacer una investigación? En este caso hablamos sobre el paradigma cuantitativo, ¿ya? Y antes de empezar con qué es el marco teórico, es importante saber qué es una teoría. ¿Para qué me sirve a mí crear un marco teórico? ¿Ya? Entonces, algo importante que tienen que saber y entender por qué necesitan hacer esto, ya, es que una teoría les ayuda a interpretar lo que ustedes desconocen, ya, que es lo que van a investigar, ¿verdad? En términos de lo que ya se conoce respecto a eso. Entonces piensen que van a ser como una pincelada, un barrido de conocimiento, ya, para aprender cosas sobre lo que ustedes van a estudiar. Ustedes podrían decir, ah, pero puede que eso me sesgue la investigación. Pero no es así, porque para poder, por ejemplo, hacer una hipótesis, avanzar en la investigación, necesitamos saber qué es lo que ya se sabe del tema. Ya necesitamos tener la información sobre qué es lo que se ha investigado hasta el momento. Entonces, el marco teórico, lo que va aquí, es la teoría que va a guiar la investigación. Entonces, me sirve para sustentar teóricamente la investigación. Hasta este momento, lo que ustedes conocen es que se justifica por qué elegí ese problema de investigación. Pero si se fijan, esas justificaciones no especifican, no son tan específicas, son más generales, ¿ya? Sino que en esta parte es donde yo sustento teóricamente mi investigación, donde yo digo, hay otras personas que han investigado esto, o no hay otras personas que han investigado esto, entonces es importante que se investigue, por ejemplo, ¿ya? También me sirve un poco para señalar ya a la persona que está leyendo, mi investigación, ya, para señalarles y que les quede claro cómo encaja lo que yo estoy investigando, mi estudio, ya, en el conjunto de lo que se conoce sobre un tema en específico. Le sirve para darle contexto dentro de una teoría, ¿ya? Entonces, acá hay una definición, se las voy a leer. El marco teórico explicita en distintos grados el cuerpo de teorías, conceptos, referencias y supuestos. Observen bien que los supuestos también nosotros les llamamos hipótesis, en los que se inscribe el problema de estudio que se pretende abordar. Además, releva conocimientos existentes en el área que se va a investigar y establece los antecedentes del problema. Entonces, no olvidemos, ¿ya?, que una investigación tiene que estar muy bien justificada. No puedo hacer sí, puedo tener una motivación de que la investigación la hago porque sí, ¿ya? Pero eso es mi motivación personal. Al momento de ir y presentar mi conocimiento, ya en una sociedad científica, ya presentarla, intentar publicarla, hacer una tesis, que mi conocimiento sea de dominio científico, tiene que tener una justificación más allá de mis razones personales. La justificación debe ser una justificación, algo que
tenga sustento. Y en este caso lo que estamos viendo es la parte donde se justifica el sustento teórico. Entonces, en un marco teórico, ¿qué es lo que se debe exponer y analizar? Las teorías que hay respecto al tema que yo estoy estudiando, los conceptos principales, las conceptualizaciones o conceptos principales, las investigaciones previas que se han hecho, ¿ya? Respecto al problema de investigación que yo tengo. No significa que tiene que ser una investigación exactamente igual a lo que yo voy a investigar, pero tiene que ser respecto a la misma problemática. ¿Ya? Muchas veces nos sirve también para orientar cómo vamos, qué métodos de recolección de datos vamos a usar, ¿cierto? Ver lo que han hecho otras personas nos sirve también para darnos como una guía de cómo lo podemos hacer nosotros al momento de hacer nuestro estudio. Y también un marco teórico tiene que exponer los antecedentes en general del problema de investigación, y teóricamente, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve un marco teórico? Para prevenir errores que otras investigaciones han cometido, ¿ya? También para orientar cómo se debe realizar la investigación, o sea, cómo se ha tratado el problema específico en otras investigaciones, ¿ya? O sea, ¿qué hago aquí? Busco qué tipos de estudios se han efectuado. Se han hecho experimentos, ya estos son tipos de diseños de investigación que vamos a ver la próxima clase, pero por darles ejemplo. Si son experimentos, si son estudios descriptivos, en realidad no hay ninguna información relevante al respecto, todas las investigaciones que se han hecho no son válidas porque no fueron objetivas, por ejemplo. ¿Qué tipos de participantes se usaron? ¿Qué casos o qué muestras se tomaron? ¿Qué muestras se utilizaron? ¿En qué población se hicieron las investigaciones, por ejemplo? ¿Se hicieron en adultos mayores, en niños? ¿Ya? ¿Cómo se recolectaron los datos también? ¿De qué instrumentos para recolectar los datos se han utilizado en general? Ya, por ejemplo, para medir el nivel de azúcar en la sangre, se saca una muestra de sangre, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es la manera en que se ha medido esa variable en particular. Pero, por ejemplo, cuando es algo que tiene que ver más con opiniones de las personas, ¿cierto? Para evaluar la atención de un profesional, por ejemplo. ¿Qué tipo de metodología se utilizará? Se pueden utilizar encuestas, por ejemplo. Ya encuestas que uno valora desde muy malo hasta muy bueno, ¿cierto? Y marca con una X la que considera que es la calidad de la atención, por ejemplo. También nos sirve, o sea, también podemos saber en qué lugares o contextos se han llevado a cabo las investigaciones. Tal vez se ha hecho la investigación que yo quiero hacer en muchos lugares, pero nunca en un contexto como el mío. Entonces eso me puede decir, quizás voy a tener resultados distintos, no lo sé. ¿Qué diseños de investigación se han utilizado? Que es lo mismo que ya les había mencionado. ¿Para qué más nos sirve? Para ampliar el alcance de estudio del estudio o guiar al investigador para evitar desviarse del planteamiento original de su problema. A veces cuando nos ponemos a buscar teoría respecto a un problema de investigación, puede que nos vayamos por todas las ramas del mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha teoría. Entonces siempre hay que intentar decir, ya, ok, no puedo salirme de esta cantidad de cosas y de este marco, porque si no, nunca voy a terminar. ¿Ya? También sirve para documentar la necesidad de realizar el estudio. Si mi investigación se ha realizado muchas veces y la información ya está, tal vez no es necesario que la haga. Pero si veo que la información no está en el lugar donde yo quiero hacerlo, con el grupo de edad que yo quiero hacerlo, con las enfermedades preexistentes que yo quiero de las personas con las que yo quiero hacer la investigación, tal vez sí es importante que yo entregue esta información al mundo científico. ¿Ya? También nos sirve para poder elaborar una hipótesis, ya que luego va a ser probada. Y también en caso que se justifique no hacer una hipótesis. Hoy vamos a hablar de la hipótesis, así que vamos a profundizar más. También nos sirve para poder inspirar nuevas áreas y líneas de investigación. Tal vez ver el mismo problema de investigación que yo tengo desde otra óptica que no se me había ocurrido. También sirve para entregar un marco de referencia que nos sirve para interpretar los resultados de la investigación, independiente de si lo vamos a utilizar o no. Nosotros, aunque si leemos 100 papers, puede que no utilicemos todo al hacer la investigación, pero sí vamos a tener más conocimiento respecto al tema. Por ejemplo, aunque descartemos algunos de los estudios que vamos a ir buscando en bases de datos, ¿cierto?
nos sirven para orientar sobre lo que queremos y no queremos para nuestra investigación. Si yo leo algunos papers, yo voy a decir, yo no quiero investigar mi problema de investigación con una entrevista, yo quiero hacer una encuesta, yo quiero hacerlo de esta manera porque no me parece que se tenga que hacer como lo hizo esta investigación. Entonces yo descarto. Ya también, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cierto? Tengo que revisar fuentes bibliográficas para saber qué es lo que se ha dicho sobre el problema. ¿Ya? Y esto ayuda a delimitarlo. Aquí se hace una búsqueda de algo que se llama estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Siempre les han dicho, ¿cierto?, que cuando busquen bibliografía, traten de que sea actualizada, ¿ya? Que busquen textos que tengan una antigüedad de máximo 5 años. Eso es lo que se dice el estado del arte. ¿Qué es lo que se sabe del problema que yo estoy investigando actualmente? ¿Ya? Porque hay teorías que, claro, vienen desde el año, no sé, desde 1900 y algo, ¿verdad? Y que aún son válidas, pasa bastante. Por eso cuando se hace una tesis, un paper, hay un porcentaje que hay un poco de espacio que se deja ya para usar teorías antiguas. Por ejemplo, generalmente si yo voy a usar de todos los papers que yo utilicé y toda la teoría que yo utilicé, generalmente tengo como un permiso, por decirlo así, el 20% de los papers o de los libros que yo utilicé sean más viejos que 5 años, porque algunas teorías son muy importantes y deben ser incluidas. ¿Ya? Entonces, el marco teórico me sirve para desarrollar un modelo teórico del objeto de investigación. El objeto de investigación también es mi problema de investigación, ¿ya? Es lo mismo, donde se presenta de forma simplificada la teoría del objeto. Piensen, yo lo veo así, miren, piensen que cuando ustedes van a hacer una investigación, la persona que la va a leer no sabe nada sobre el tema, ¿ya? Puede que sí sepa, pero ustedes tienen que partir de la base que esa persona no sabe nada. Entonces, ¿qué le explicarían ustedes sobre la teoría que es importante para que ellos entiendan de qué es lo que están hablando? ¿Qué le explicarían a ellos sobre por qué es malo fumar y por qué fumar te hace que tengas más probabilidades de tener cáncer? ¿Qué teorías les pondrían? ¿Qué investigaciones les mostrarían para que ellos entiendan después a qué se refieren cuando están hablando de ese tema? Eso es lo que tienen que poner en el marco teórico. Entonces tiene que representar la estructura y el funcionamiento de lo que ustedes están investigando. Profe, ¿Sí? ¿un marco teórico lo inventa uno o también, o sea, lo puede inventar uno o también lo puede usar de algo que ya esté hecho? ¿Cómo lo puede inventar uno? Así como inventar su propio marco teórico para una investigación. No, siempre se utilizan referencias de autores de otras investigaciones. Cuando yo tengo los resultados de mi investigación, ese es mi aporte nuevo al conocimiento. Pero aquí todavía yo no he hecho nada nuevo. Yo solo estoy viendo de qué manera mi problema puede aportar a la ciencia y al conocimiento. ¿Y se usa en todo el artículo o puede ser como para parte del artículo? En un artículo de investigación, el marco teórico va incluido en la introducción. Cuando ustedes lean cualquier paper que ustedes lean que tenga el modelo de introducción, material y métodos, resultados y discusión, van a ver que en la introducción explica problemas de investigación, lo justifica porque es importante, y después define algunos conceptos. Siempre tiene el mismo orden. Esos conceptos que se definen en un paper, ese es el marco teórico. Lo que pasa es que los papers generalmente son cortos, pero en una tesis, por ejemplo, un marco teórico puede tener, sé, 20 páginas, 30 páginas, dependiendo de la investigación que estoy haciendo. Por ejemplo, igual, gracias, profe, que yo leí, no me acuerdo sobre qué era la investigación, pero decía en una parte, según el marco teórico de tal investigación, y como que lo decía como en un punto aparte, pero era como para dar como otro punto de vista de lo mismo que estaba planteando. Por eso ¿Ya? me surgió la duda. Sí, también puede ser. ¿Por qué? Porque como les decía, el marco teórico se usa para hacer hipótesis, ¿ya? Y cuando veamos la hipótesis un poco más en esta misma clase, van a ver que hay distintos tipos de hipótesis. Una de esas hipótesis da una solución alternativa a mi problema de investigación. Entonces, si esa persona hizo la investigación y dijo, bueno, yo creo que es esto,
pero otro autor dice que es lo otro. Eso también es válido ponerlo. Si lo puso en la introducción, es para mostrar que hay distintas maneras de ver el mismo objeto de investigación, o sea, problema de investigación. Y si lo puso en la discusión, era para contrastar los resultados que tuvo en su investigación con los que tuvieron otras personas. Ah, ya vale, profe, gracias. Ya. Profe, una consulta. Diga. ¿Cómo puedo identificar un marco teórico? ¿En qué formato? En un paper o en una investigación, no sé. En una tesis, por ejemplo, siempre va a decir marco teórico. Así Sí. un capítulo. Pero en un paper está la introducción y después de que se justifica la investigación, siempre en los papers salen definiciones de algunos conceptos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla un poco, voy a buscar algún paper que yo tenga por ahí donde podamos buscar, veamos un marco teórico. Pero no es como que diga marco, o sea, marco teórico así explícitamente en un paper, no siempre. No, no necesariamente. Depende del formato que usa el paper. Puede que el formato de la revista tenga el apartado de que diga marco teórico, ¿ya? O marco conceptual. Pero puede que no. Ya generalmente no dice tan explícito. Acá tengo unos ejemplos de unos papers, ¿sabes? Voy a buscarlo. Aquí les voy a mostrar este. Este es uno de los ejemplos que no sé si se ve. ¿Dice introducción? Sí, profe. Sí, profe. Ya, aquí por ejemplo dice, ya, dentro de la historia de la humanidad, bla, 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 aquí hace como un pequeño contexto de la calidad, ya, la calidad en salud. Entonces aquí si se fijan, es la introducción y dice, la calidad ha sido definida como. Eso ya es parte del marco conceptual, ¿ya? A partir de los trabajos de tanto, ya, se inició la evaluación de la calidad. Ya, el mismo autor menciona que, y aquí da 3 definiciones. La salud tiene 3 componentes: la definición técnica, la relación interpersonal y el ambiente en que se lleva a cabo el proceso de atención. ¿Ya? Aquí me da distintos conceptos. La calidad asistencial es tanto, ¿ya? Y aquí, en México, porque este paper es de México, se han realizado un gran número de estudios que se enfocan en esto. La calidad de la atención implica que esto es la calidad de la atención, ¿ya? Y se considera subjetiva, por ejemplo, el abordaje de la evaluación de la calidad de la salud, bla, bla, bla. Entonces, ¿por qué aquí dice el interés por conocer la opinión de los usuarios tiene una triple justificación? Entonces aquí empezó al revés. Primero me dijo todos los conceptos y después me dio la justificación al problema de investigación, ¿ya? Pero la justificación es un párrafo, después vuelve a darme teoría. ¿Qué es el trato digno? ¿Ya? Y aquí dice todo lo que incluye un trato digno. Y así. No sé si se entiende ahora un poco. Sí, profe. Ya, y de aquí, claro, ya cambiamos a la metodología. Gracias. Ya, nada, en el chat hay una pregunta. Sí, Fernanda tiene razón. A veces en los papers dice se entenderá el concepto de. Y así queda bastante claro en realidad. ¿Dónde íbamos? Acá, creo. Acá, ¿cómo se hace? Ya. Allá. ¿Cómo se hace ¿Se ve de nuevo la diapositiva? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo se hace una revisión de literatura? Tiene 2 etapas. Ya, primero se hace una revisión analítica de literatura y después se construye el marco teórico. Ya. ¿Qué es? Primero, ¿cómo se hace esta revisión analítica de literatura? Ya, analítica es como el apellido, pero tengo que revisar muchas investigaciones, muchos papers, muchos libros, eso es al final. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Primero elijo palabras claves para buscar investigaciones. Me imagino que ustedes cuando ven un paper saben cuáles son las palabras clave, ¿cierto? Pero ¿qué es una palabra clave? ¿Para qué me sirve una palabra clave? ¿Ya? Son términos de búsqueda distintivos del problema de estudio que yo estoy investigando. ¿Cuáles son las 5 palabras que describen mejor lo que yo voy a investigar? Generalmente son 5. ¿Ya? Se extraen de la idea o el tema
que estoy estudiando y del planteamiento del problema. Y eso significa que tienen que ser precisas y concretas. No puedo poner como palabra clave el estudio de la rehabilitación a través de la terapia ocupacional. No, ahí yo tendría que poner terapia ocupacional, rehabilitación, por ejemplo. ¿Ya? Revisión histórica, no sé, estudio, análisis, no sé. ¿Ya? Y también, bueno, se pueden poner en español y en inglés. Después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar en bases de datos relacionadas con el problema. ¿Por qué es importante que en sus bases de datos se relacione con el problema que están estudiando? Porque si su problema de investigación se relaciona con el área de la salud, no van a ir a una revista de literatura a buscar información, ¿cierto? Tiene que ser en una revista que se relacione con el tema. Si su tema tiene que ver con algo, no sé, con alguna parte del cuerpo, van a ir a la revista que trate sobre esa parte del cuerpo. Si es algo relacionado con alguna función cerebral, seguramente van a ir a una revista que trate sobre neurociencia, ¿verdad? Entonces, depende de lo que están investigando, es la revista que van a usar. A veces algunas revistas son más generales, ¿ya? Y trabajan, por ejemplo, medicina en general. Y ahí hay de todo tipo de investigaciones. Pero no siempre, no hay siempre muchas revistas que son específicas de un tema en particular, porque aunque uno pueda pensar que quizás el tema es un tema, no sé, que a nadie le interesa, se van a dar cuenta que a mucha gente en el mundo le interesa estudiar lo mismo que a ustedes les parece relevante, ¿ya? Entonces, en la búsqueda, esto es algo como un tip que le voy a dar, ¿ya? Cuando vayan a buscar en cualquier base de datos, van a utilizar palabras clave, ¿cierto? Por ejemplo, terapia ocupacional y rehabilitación, ya, súper general, yo lo sé, pero para dar el ejemplo, terapia ocupacional y rehabilitación. Tienen que utilizar lo que se llaman términos booleanos, no sé si alguna vez lo han escuchado, esa palabra, ese nombre. Voy a asumir que no, que es un término booleano, es como una proposición que yo pongo entre las dos palabras. Entonces, por ejemplo, yo pongo rehabilitación and, y en inglés, terapia ocupacional, ¿ya? O yo pongo lo mismo, and, or, not, que sería y, o no, que son palabras que unen los dos conceptos. Entonces, tal vez si yo busco solo rehabilitación, voy a encontrar miles de papers, pero si yo busco rehabilitación y terapia ocupacional, voy a reducir la cantidad de papers que me va a mostrar. Y mientras más palabras ya yo ponga y una, más acertados van a ser los papers que me va a dar la base de datos. Y y después de que yo ya elegí Profe, dime. ¿y es necesario usar esas palabras o conectores en inglés? Si la revista está en inglés, yo diría que sí, ¿ya? Si Mm. está en la revista en español, no, la pueden usar en español. Ay. Ya, y después de que ya ustedes buscaron muchos papers, ¿ya? La manera más sencilla, porque no van a leer 100 papers, ¿verdad? Es mucho. Leen los resúmenes para seleccionar las investigaciones que ustedes creen que son más pertinentes para hacer su marco teórico o marco conceptual. ¿Ya? Si hablan de rehabilitación y a ustedes les interesa rehabilitación en una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, van a ir eliminando, por ejemplo, por tipo de accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y van a eliminar los que no les interesa, solo se van a quedar con los que a ustedes les sirven. Y así se van a quedar con un número que no es tan imposible de analizar. Y ahora ya, después de que leí los resúmenes, ¿qué preguntas me puedo hacer para elegir los papers que son más adecuados para mi investigación? La referencia, o sea, el paper, ¿se relaciona con mi problema de investigación? ¿Sí o no? Si no, al tiro lo elimino. ¿De qué manera? ¿Ya? ¿Qué aspectos trata ese paper? Entonces, por ejemplo, yo encontré muchos papers que hablan sobre el aporte positivo de la terapia ocupacional en la rehabilitación de pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular, ¿ya? Pero todos dicen lo mismo. Entonces, quizás tengo muchos papers que dicen lo mismo y podría buscar uno que diga algo un poco distinto para ver otra visión del mismo tema. El elegir este paper ayuda a que
mi estudio pueda ser más rápido y pueda ser más profundo los resultados que voy a obtener. Y lo último, desde qué óptica y perspectiva aborda el tema. Entonces, tiene una perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, médica, ya sea de medicina, legal, económica, comunicacional, administrativa, de ingeniería. Ya, hay muchas, cuando hay un problema en la sociedad, cuando es algo, a muchas personas les interesa, como yo les decía. Ustedes no son los únicos los que les interesa la rehabilitación en pacientes con accidentes cerebrovasculares, pero no es que solo le interesa a los profesionales de la terapia ocupacional, también le interesa a muchas otras perspectivas que ven la misma problemática desde otro punto de vista. Por ejemplo, ¿cómo lo vería una perspectiva psicológica? ¿Cuál es el impacto en el estado de ánimo de los pacientes que realizan terapia con terapeutas ocupacionales, por ejemplo? ¿Ya? Pero ahí lo están viendo desde otra perspectiva. Quizás a ustedes les interesa más la perspectiva médica. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que analizar al momento de elegir un paper. Esto no lo vamos a leer todo, pero para que ustedes tengan, por ejemplo, qué tipos de artículos pueden encontrar. Reportes de investigación empírica, o sea, resultados de alguna investigación, reportes de evaluación o diagnóstico, revisiones, síntesis o metaanálisis. Esos son como cuando las revisiones sistemáticas es cuando hay una investigación que la investigación se trata sobre analizar muchas investigaciones y hacer un consolidado sobre una temática en particular. Esa es una revisión sistemática. También artículos de conceptos o teorías, reportes descriptivos, ensayos, artículos de opinión, revisiones de libros o artículos. No es necesario que se aprendan todo esto, pero es para que después ustedes, en algún momento en su vida, van a tener que buscar también información, no solo para hacer un marco teórico, pero es importante que sepan que existen distintos tipos de artículos que se van a encontrar cuando busquen literatura. Si, por ejemplo, los reportes de investigación presentan resultados y descubrimientos producto de recolectar y analizar datos respondiendo a un planteamiento del problema. ¿Para qué les puede servir en su investigación? Detectar o identificar palabras clave, planteamientos, abordajes o enfoques, teorías, hipótesis, variables, definiciones, etc. ¿Ya? ¿Para qué les puede servir a ustedes? ¿En qué contexto? En un trabajo o una tesis que implica un estudio empírico. ¿Qué es un estudio empírico? Un estudio donde se recolectó información. Van a darse cuenta que se recolectó información directamente con las personas. Van a darse cuenta que a veces se realizan investigaciones donde es con datos secundarios, o sea, son datos que otras personas ya recolectaron. No son datos, el dato primario es el dato que yo recolecto. El dato secundario es un dato que ya fue procesado hasta cierto punto y yo trabajo sobre ese. Ya lo vamos a ver obviamente también más adelante cuando trabajemos el tema de recolección de datos. Ya, pero esto es una tabla en general, no tienen que aprendérselo ni nada, es para que tengan conocimiento que existen distintos tipos de artículos de investigación. Entonces, después de que hice todo eso, ya tengo, no sé, 40 referencias que encontré, ya que son todas importantes para mi investigación. ¿Cómo lo armo? ¿Ya? Hago un resumen de cada uno, ¿cómo lo hago? Entonces, hay dos métodos que son los que recomiendan los autores Fernández y Baptista, ya que hay dos. El primero es un método que se llama de mapeo. ¿Qué es lo que hago? Primero, hago un mapa conceptual para organizar y después, en base a ese mapa conceptual, armo mi marco teórico. ¿Han hecho alguna vez un mapa conceptual? Sí. Ya, Carolina, ya, sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Elaboran un mapa conceptual que usan de base y después van profundizándolo con la revisión de literatura. Por ejemplo, eligen un tema. Primero, buscan solo definiciones sobre el tema, ¿cierto? Sobre conceptos, que a ustedes más les importa. Después, esos conceptos muchas veces tienen dimensiones. El paper que recién les mostré, cuando hablaban, por ejemplo, de qué es la satisfacción con la atención, decía que tenía distintas dimensiones, ¿verdad? Eran 5, si no me equivoco, 5 dimensiones. Entonces, cada una de esas dimensiones también tiene que tener una definición sobre qué es, ¿verdad? Después, se buscan modelos, ¿ya?
que dicen que es un modelo cuando yo busco un paper. Un modelo es cómo lo hizo otra investigación. ¿Ya? ¿De qué manera otras investigaciones se acercaron a este problema? ¿De qué manera hicieron su investigación para buscar información sobre este problema de investigación? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas y los efectos del problema? Y después también busco medición en los papers. ¿De qué manera se acercaron a problemas? ¿Qué métodos usaron para recolectar la información? ¿Hicieron encuestas, observación? ¿Aplicaron algún test? ¿Ya? ¿De qué manera lo hicieron? Y el otro es el método por índices. Yo, cuando terminemos esto, les voy a mostrar un marco conceptual que hice yo alguna vez en mi vida, para que vean, es de una tesis, pero igual. Y el método por índices. Desarrollan un índice tentativo del marco teórico y lo van refinando hasta que sean muy específicos. Este ejemplo de acá es de un método por índice. Entonces tienen los temas generales, ¿cierto? Tema 1, 2, 3. K se refiere a que puede ser infinito. Y cada uno de esos temas tienen distintos subtemas, igual que un índice. Partimos en tema 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2 y así, ¿cierto? Y después ponen todos los papers y dicen ya, el paper 1 se relaciona con el subtema 1 y el subtema 2. Perdón, subtema 1.1 y el subtema 3.2. El paper 2, que es la referencia 2, se relaciona con el 3.1 y el 1.2, y así. ¿Se entiende este cuadro acá? Asumiré que se entiende. Ya. Y antes de terminar, ¿cuántas referencias tengo que usar? ¿Ya? Porque, claro, les hablé que un paper y qué sé yo, pero obviamente también tiene que haber un límite. No van a buscar 1000 referencias para poner en un paper o una tesis, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas referencias usar? En un trabajo de una asignatura, entre 15 y 25. En una tesina. ¿Qué es una tesina? Es una tesis corta, entre 20 y 30. Tesis de pregrado, entre 30 y 40 referencias. Tesis de maestría, de máster, entre 30 y 40. Cuando van a publicar un artículo, entre 40 y 60. O sea, que un artículo tenga 15 páginas, ¿se han dado cuenta que a veces tiene 10 páginas y 5 de referencias? Yo creo que sí se han encontrado con papers así. Ya, si van a hacer una disertación doctoral, o sea, si están ya defendiendo su doctorado, entre 60 y 120. ¿Y cuántas páginas tiene que tener un marco teórico? Ya, en una tesis de pregrado y de maestría, entre 20 y 40. ¿Se acuerdan que les dije que las tesis tienen muchas páginas? Artículos para publicar, depende del tipo de artículo, ¿ya? Algunos artículos sí tienen mucha literatura, especialmente los que son de ciencias sociales, definen toda la teoría. Pero si se fijaron bien, en el paper que revisamos, tenía como una página, si no me equivoco, de artículo. Y disertaciones doctorales, entre 40 y 50. Ya, entonces, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría mostrarles un marco teórico que yo hice alguna vez en mi vida. A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. ¿Profe? Sí, mientras haga mi pregunta. Con respecto a lo que mencionó de usar un modelo, por ejemplo, en terapia ocupacional, por lo que sé hasta ahora, solamente uno que se llama modelo de ocupación humana es el que está como validado para sustentar la práctica, y como que hay que sí o sí usarlo. Entonces, sí, dígame. No, termina la pregunta y después te digo a qué me refiero con que modelo. eso era como la duda que tenía, si es como, si hay más modelos, o sea, no sé si usted sabe si hay más modelos que se usan, o de verdad si hay que usarlo sí o sí para la práctica. Ya, es que cuando hablas de modelo teórico, no se refiere, o sea, a modelo de un paper, no se refiere a ese tipo de modelo. Un modelo de una investigación es, por ejemplo, voy a analizar a personas adultos mayores, voy a utilizar este instrumento para medir lo que yo quiero medir, voy a analizarlo de esta manera. Ese es un modelo. Ese es un modelo metodológico. A eso se refiere. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, yo lo que hice fue, creé un instrumento para recolectar datos, creé una encuesta. Entonces yo quería validarlo. Y yo seguí el modelo de otra persona
que hizo lo mismo, ¿qué es lo que yo hice? Le seguí sus pasos sobre cómo hacer validar el instrumento, le seguí el modelo de la metodología. Yo lo hice por mi parte, pero seguí como sus consejos, ya como decir así como que sigo sus consejos. A eso se refiere el modelo, no se refiere a ese tipo de modelo que es lo que tú me decías. Ya, ¿Y el otro qué tipo? Eso trata con ¿Qué sería? intervención, está hablando de intervención, ¿cierto? No está hablando de Sí, investigación. sí, de intervención. No, no es lo mismo. Cuando yo digo modelo, me refiero al modelo metodológico de un paper. Cuando yo voy a hacer una investigación, lo que yo hago es que yo tengo que seguir, hemos visto que tengo que seguir un camino sobre cómo hacer las cosas, ¿cierto? ¿Aló? ¿Cómo? Que cuando yo hago una investigación, hemos visto que tengo que seguir un camino, ¿cierto? Tengo que hacer primero esto, después lo otro, así, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, cuando yo les digo que tienen que seguir un modelo, no estamos hablando de intervención como terapeuta ocupacional. Cuando ustedes hacen una investigación, cuando hacen una investigación cuantitativa, ustedes no hacen ese tipo de... No es eso lo que hacen, ya ustedes recolectan información. ¿Ya? Por ejemplo, cuando les digo que es un modelo, son investigaciones, ¿no? Lo que yo veo es cómo lo hicieron otros investigadores. A eso me refiero. Un modelo de investigación es cómo otro investigador realizó la investigación. No sé si se entiende. Sí, profe, gracias. Ya. Profe, ¿Alguien? igual una compañera en el chat había preguntado si en el primer taller teníamos que poner 5 palabras claves. Ah, dije que el taller iba al final de la clase. Así que Ah, después, al final de la clase, lo revisamos. Gracias igual por decir. Ya. Ahora les voy a mostrar un marco teórico. ¿Ya? Perdonen lo ordinario de mi tesis, ya. Entonces, esta tesis, en resumen, a ver. Veamos. Ya, aquí, mi pequeño índice, ya, yo le puse marco de referencia de la problemática, en este caso, porque, no, perdón, acá, marco teórico conceptual. No es tan largo, tiene 20 páginas solamente, porque un marco teórico está como en el borde mínimo, ya de la cantidad de páginas, es la página 21. Página 12, verdad que acá. Más arriba. ¿Qué pasa? Arriba. Ahí, perdón, estoy media perdida. Página 21, acá. Ya, entonces, este es el marco teórico conceptual que yo hice. Entonces, a continuación se desarrollan los principales conceptos que marcan la investigación en curso. Se inicia con la definición del concepto de género y una discusión en cuanto a su significado. Luego se describe el concepto de violencia contra la mujer como parte del concepto de violencia de género. Tercero, se realiza una descripción del concepto de adolescencia. Finalmente, explica el concepto de significación y concepciones del mundo. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Si se fijan en la introducción, puse el índice de todo lo que iba a poner. Entonces, primero, defino mi concepto principal, que es género, ¿cierto? Ya. Es esto, ¿cierto? Tal persona dijo esto, otra persona dijo lo otro. Después, ¿cómo se entiende el concepto? Entonces, el concepto tiene distintas formas de entenderlo. Ya. Entonces, aquí tengo A.1. Y aquí tengo citas, ¿cierto? Los distintos niveles del concepto. Tengo distintos autores, ¿cierto? ¿Qué más? Aquí tengo otros autores, varios autores ya. Tengo de la ONU también algunas referencias. Después pasé a otro concepto, violencia contra la mujer, ¿cierto? Aquí hay una especificación, porque es violencia contra la mujer y no violencia de género, ¿cierto? Bla, bla, bla. Y si se fijan, son casi puras definiciones, ¿ya? Entonces, definiciones de violencia y así. Y si se fijan, después de que yo puse un montón de definiciones, yo pongo, con fines de esta investigación, se utilizará esta última definición de violencia para entonces, yo leo la última definición y digo, ok, entonces en esta investigación a eso se refiere cuando yo hablo de violencia. Y aquí sigo Profe, describiendo, ¿qué?
¿Y uno puede usar una tesis como referencia? Sí, sí, sí se puede. Ay, Pero una tesis infinita, así porque generalmente se sugiere que usen papers porque es más fácil y más corto de leer, pero una tesis, fíjense, esta tiene 150 páginas. Eh, y aquí sigo con las definiciones que son importantes para mi tesis. ¿Ya? Entonces no sé si se entiende cómo es un marco teórico. Ya, voy a asumir que sí. sí, Entonces profe. ahora vamos a pasar al segundo tema, ¿ya? Que es... Ah, voy a ver si alguien puso algo en el chat. Vamos a parar un poco. ¿Nadie? No. Ya, entonces vamos ahora a los últimos dos temas, que es... Ya, el alcance de la investigación. ¿Qué es el alcance de una investigación? Ya es con cuánta profundidad yo me voy a acercar al problema de investigación. Cuando yo hago una investigación, ya yo no tengo que intentar encontrar todo, no tengo que intentar comprender todo sobre el problema que yo estoy estudiando, ¿ya? Se tiene que ver con lo que la propuesta de investigación que yo estoy haciendo ya va a ser para aproximarse al problema que yo elegí. Hay 4 tipos de alcance. La investigación tiene cuatro tipos. Entonces, son estos 4. Depende, a ver, como les decía, perdón, me enredé, ya. Les decía que el alcance de investigación tiene que ver con lo que yo propongo para hacer la investigación, ¿ya? La propuesta de investigación. Y cómo me voy a aproximar a lo que estoy estudiando. Voy a explorar lo que estoy estudiando, voy a describirlo, voy a correlacionarlo o voy a explicarlo. Solo hay 4. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende el alcance de mi investigación? Depende, primero, sobre el estado del conocimiento sobre el problema que hay. Ya puede que se sepa mucho sobre el tema, entonces no es necesario que yo empiece desde un nivel más bajo. Puede que yo empiece enseguida a hacer una investigación explicativa. ¿Ya? Y también, o al revés, puede que no se sepa nada del tema, entonces no puedo llegar y buscar una solución al problema. Primero tengo que explorarlo y ver qué es lo que estoy descubriendo al acercarme a un tema del que no se sabe mucho. Y también depende de la perspectiva que se le quiera dar a la investigación, o sea, del enfoque que le voy a dar a la investigación. Entonces, aquí están los 4 tipos de alcance de una investigación. Exploratorio, cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso, que es lo que les había dicho. Puede ser también, por ejemplo, un tema que sea muy estudiado a nivel mundial, pero es poco estudiado en un lugar en particular, por ejemplo. ¿Ya? Tal vez hay información sobre muchos lugares, pero no sabemos qué pasa sobre eso en Puerto Montt, ¿cierto? Se realiza cuando no hay suficiente marco teórico de referencia y se quiere conocer un problema. ¿Ya? Esa es otra justificación para hacer una investigación exploratoria. Generalmente, cuando hacen tesis de pregrado, el alcance a lo que más se llega es una investigación descriptiva, ¿ya? Exploratoria o descriptiva. Incluso puede ser así en posgrado también, ¿ya? Después, descriptivo. Este yo creo que es el más clásico de todas las investigaciones, un alcance descriptivo, que tiene como objetivo especificar propiedades y características importantes del fenómeno que se analiza, o sea, de mi problema de estudio, de lo que yo estoy estudiando. Describe tendencias de un grupo población. No sé si alguna vez por ejemplo, muchas investigaciones calculan la moda, la mediana, el promedio. Esos son estadísticos descriptivos. Esos son análisis que se hacen para describir una población, que es lo que yo estoy estudiando. Entonces, la investigación descriptiva es la descripción sobre características que tiene una población, que es lo que yo elegí para investigar, ¿cierto? La magnitud de problemas, que tanto, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen diabetes en Puerto Montt? Quizás no lo sé. Entonces ahí estoy viendo la magnitud de un problema, qué tan grande es. ¿Qué factores se encuentran asociados al problema? Ya, por ejemplo, si yo voy a investigar los hábitos de alimentación de las personas con diabetes, como vimos la vez pasada, voy a averiguar también qué otros hábitos tiene esa persona, qué tan sedentaria es, por ejemplo, cuáles son sus hábitos para dormir, hace ejercicio, o sea, ejercicio, ¿ya? Y también puedo ver cuáles son las condiciones de salud, de vida, etc. Aquí ya empezamos a ponernos un poquito más, estos son más difíciles de hacer, que es un alcance correlacional.
tiene como objetivo asociar variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Ya, traducido, ¿qué significa eso? Me sirve para conocer la relación, el grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables, en una muestra o un contexto en particular. Por ejemplo, yo puedo tener una pregunta de investigación que diga esto: ¿hay relación entre fumar más y tener cáncer a pulmón? O sea, entre fumar y tener cáncer a pulmón. Entonces, hacer una relación entre dos variables, eso se llama correlación, ¿ya? Lo que yo quiero saber es qué tanto se relacionan. ¿Se relacionan o no? Hasta una investigación descriptiva, yo solo estoy diciendo, en este problema se aprecia que tantas personas son hombres, tantas personas son mujeres, tienen tanta edad, comen tantas veces al día, comen estos alimentos, pero es general. Yo no estoy diciendo que una cosa influye en la otra. En esa investigación sobre consumo de azúcares y diabetes, yo solo estoy describiendo lo que comen. No llego a ninguna conclusión que me diga que sí, en efecto, el comer más azúcar influye en que la persona tenga diabetes, ya de tal tipo. Pero cuando yo hago una correlación, yo sí puedo decir eso. Yo puedo decir, ¿cómo lo hago? A través de pruebas estadísticas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Yo puedo decir que si la persona consume, a mayor consumo de azúcar, mayores probabilidades, perdón, a mayor consumo hay una relación entre el mayor consumo de azúcar y el tener diabetes no sé, diabetes mellitus, por dar un ejemplo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tiene? Un estudio correlacional me dice que sí hay una relación entre dos variables, pero no me dice cuánta relación hay. Ahí es cuando entran los estudios explicativos. Antes de pasar a los estudios explicativos, hay un concepto que no anoté ahí que se llama correlaciones espurias. Pasa a veces que las investigaciones, si yo busco, por ejemplo, cuántos factores influyen en el tener diabetes, me va a salir, por ejemplo, me va a salir que hay una correlación entre el consumo de azúcar, ¿cierto? El consumo de carbohidratos, no solo azúcar, por ejemplo, comer harto pan, comer hartas papas, ¿cierto? Pero también me va a salir que las personas que tienen un celular marca iPhone tienen más probabilidades de tener, o sea, hay una correlación entre tener un celular marca iPhone y tener diabetes mellitus. Si bien estadísticamente tiene sentido, en la realidad no tiene sentido. Por eso es importante que hagamos un marco teórico antes, ¿ya? Porque si no, vamos a hacer una investigación y decir que como el estadístico, la prueba estadística que yo hice me dijo que sí había una correlación, entonces tiene que ser así. No, no es la verdad. Eso se llama correlación espuria. Significa que hay una correlación estadística, pero no teórica. Siempre la correlación tiene que ir justificada con teoría. Y los últimos estudios ya son los explicativos. Estos son los que que el mundo nos gustaría hacer. Decir, si yo hago A, me va a pasar B. Y me va a pasar B en este número. Me dice si el causa y efecto. ¿Ya? Tienen como objetivo establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Estas son las investigaciones que se hacen cuando, por ejemplo, nosotros sabemos que el ser sedentario va a influir en que yo tenga diabetes, por ejemplo. El A influye en B. Incluso puedo saber qué tan sedentario tengo que ser y qué tanto cuál es el porcentaje, ¿ya? Incluso eso yo puedo saber con una investigación explicativa. Entonces, buscan contestar por qué sucede un fenómeno determinado, ya en este caso, el ser sedentario y tener diabetes, ¿cierto? Es su causa o su factor de riesgo. En este caso, el de si yo soy mientras más sedentario soy, tengo mayores probabilidades no sé, por dar un ejemplo, en un 20% de tener diabetes mellitus, cuando sea adulto mayor, cuando sea mayor, ¿ya? El porcentaje lo inventé, pero eso es de esa manera, las investigaciones explicativas explican, valga la redundancia, el mundo, ¿ya? Explican sus investigaciones. Y explican por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, ¿ya? O por qué se relacionan dos o más variables. Entonces, estas son las investigaciones yo encuentro que son las más interesantes, pero no es fácil llegar a una investigación explicativa. Porque antes de eso hay que haber pasado por todos los otros tipos de investigaciones. O tienen que existir investigaciones de todos los otros tipos, ¿ya?
Porque, como les decía, tiene que haber una justificación teórica también para lo que yo estoy haciendo. Y bueno, para cerrar con el tema del alcance de la investigación, en una investigación puede haber más de un alcance. Puede haber una investigación exploratorio descriptivo, descriptivo correlacional, correlacional explicativo. Difícil que sea exploratorio explicativo, por ejemplo. Ya por lo que les decía, si es algo que es poco estudiado, es difícil generar una relación de causa-efecto entre variables. Ahora, ¿alguna duda? Aquí les dejo una tablita donde se explica qué hace cada tipo de investigación con más detalle. Ahí la pueden revisar porque estamos como en el tiempo y quiero que veamos la hipótesis antes de terminar con la clase y para después resolver dudas del taller, ¿ya? ¿Qué es una hipótesis? Yo les había dicho ya, les había comentado en alguna clase, las hipótesis son suposiciones, ¿ya? Pero más que eso, ya claro, es lo que guía la investigación, pero yo diría que es una explicación tentativa a la pregunta de investigación. ¿De dónde sale una hipótesis? De las preguntas de investigación y del marco teórico, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una pregunta de investigación, tiene forma de pregunta. Cuando hago una hipótesis, se escribe como una afirmación, ¿ya? El consumir azúcar influye en las personas que consumen mayor cantidad de azúcar ya tienen mayor probabilidad de tener diabetes mellitus cuando cumplen 50 años. Esa es una hipótesis. Eso es lo que yo digo. Aquí es como que yo ya dije ya, yo sé todo sobre la investigación, entonces yo voy a decir que los resultados de mi investigación van a decir esto. Yo propongo que los resultados de mi investigación van a decir esto. Ya son respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Entonces, si mi pregunta de investigación es, ¿de qué manera influye el consumo de azúcar ya en las personas que tienen diabetes mellitus? Ya yo voy a decir, mi hipótesis va a ser, el consumo de azúcar influye en un 20% de la gravedad de las personas que tienen diabetes mellitus. Ya le doy una explicación, una respuesta tentativa a la pregunta que yo me hice antes, ¿ya? Ahora, ¿cuándo va una hipótesis y cuándo no? Cuando hago una investigación exploratoria, como no sé mucho sobre el tema, no se formula hipótesis. Yo voy a hacer como un barrido de información, voy a saber qué es lo que puedo describir sobre eso. ¿Ya? Cuando es descriptivo, solo se formulan cuando voy a hacer algún pronóstico, ya cuando voy a pronosticar un hecho o un dato. Quizás yo espero que en la población que estoy estudiando, las mujeres en promedio tienen más, hay más mujeres, en promedio hay más mujeres que tienen entre 20 y 25 años que tienen diabetes tipo 1, por ejemplo. Ya es descriptivo. Yo creo que en promedio un grupo tiene cierta característica, pero solo en ese caso. No es obligatorio que una investigación descriptiva tenga una hipótesis. Ya, cuando hago una investigación de alcance correlacional, claro, se formulan hipótesis correlacionales. ¿Pero qué es eso? Ya que es una hipótesis correlacional. ¿Cómo la redacto? Yo digo que la variable A influye en la variable B. Yo digo que el consumo de azúcar influye en tener diabetes mellitus al cumplir los 50 años. Eso. Esa es mi variable, esa es mi hipótesis correlacional. ¿Y qué es una hipótesis explicativa? Aquí se formulan hipótesis que son causales, de causa y efecto. Por ejemplo, si pasa A, sucede B. Si yo consumo 100 gramos de azúcar todos los días durante 10 años, tengo un 80% de, 100 gramos, no es tanto en realidad, pero ya, 1 kilo de azúcar diario, ya, por 10 años, tengo un 80% de probabilidades de tener diabetes mellitus a los 50 años. ¿Ya? Esa es una hipótesis de causa y efecto. Y generalmente la información y conocimiento que tenemos viene de ese tipo de investigaciones, ¿ya? Donde se prueban ciertos hechos. Antes de seguir, yo sé que algunas de las personas que están en esta asignatura tuvieron bioestadística, ¿ya? Pero para los que no han tenido, yo he hablado hartas veces de variables, de estudios, ¿cierto? ¿Qué es una variable? Es la propiedad que
una propiedad que tiene una variación y que es algo que yo puedo medir o observar en el objeto de estudio. ¿Por qué son importantes las variables? Es lo que yo estudio en una investigación, ¿ya? Son importantes cuando una variable yo la relaciono con otra y son parte de una hipótesis o una teoría. Entonces, creo que está más redactado. Piensen que en estático es variable. Cuando yo voy a hacer una investigación, ¿ya? Yo quiero saber cómo una variable, por ejemplo, si estoy haciendo un experimento, yo quiero saber cómo una variable va a reaccionar si yo le pongo le hago algo a esa variable. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un experimento, ¿ya? Y quiero saber si la molécula A va a reaccionar si yo le pongo cierto estímulo, ¿ya? Ahí, ¿qué es la variable? El cambio que se va a producir en la molécula que yo estoy investigando. Entonces, ¿cuáles son las variables que se utilizan en una investigación? Hay muchas, pero como las más conocidas y las que vamos a utilizar durante este curso son dos, la dependiente y la independiente. Es una variable consecuente. ¿A qué se refiere? Que ocurre después en el tiempo, ¿ya? Es la condición que se trata de explicar. Es la variable, que es una variable dependiente. Los valores de la variable dependiente dependen de los valores que tenga la variable independiente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo estudio el consumo de azúcar y la diabetes, mi variable dependiente ya es la diabetes, porque dependiendo de la cantidad de azúcar que yo tome, va a cambiar el tener o no diabetes. Ya eso es lo que yo propuse como hipótesis. Y mi variable independiente es la causa que yo supongo que es, o sea, es lo que yo supongo que es la causa de la variable dependiente. Ya yo, cuando hago un experimento, es la variable que se manipula para ver si se genera algún cambio en mi variable dependiente, que es la que yo quiero explicar. Esa generalmente es un poco enredado de explicar, pero cuando ya tienen como el hilo, nunca más se les va a olvidar. No sé si se entendió, si no les doy más ejemplos. Ok, voy a seguir entonces. Rápidamente, una hipótesis tiene ciertos elementos. Aquí hay una hipótesis que yo puse, por el ejemplo de la diabetes y el consumo de azúcar. El nivel de glucosa en la sangre depende de la cantidad de azúcares consumidas por una persona adulto mayor, ¿ya? La variable dependiente sería el nivel de glucosa en la sangre, ¿cierto? Porque es lo que yo quiero explicar. Depende, ¿ya? Es el conector lógico. ¿Qué significa? Ese conector lógico, un elemento lógico que está ahí, es el que une las unidades de análisis con las variables, ¿ya? ¿Qué es la unidad de análisis? Es lo que yo voy a estudiar. En este caso, mi investigación trata sobre los adultos mayores, ya que tienen ciertas características. En este caso, por ejemplo, los adultos mayores que tienen diabetes. Esa es mi unidad de análisis, ¿ya? Entonces, el nivel de glucosa en la sangre depende de la cantidad de azúcares consumidas. Esa es la variable independiente, porque es la que cambia. Si yo consumo, mi hipótesis es que si yo consumo más azúcar, voy a tener un nivel de glucosa en la sangre más alto. ¿Ya? Si yo consumo menos azúcar, voy a tener un nivel de glucosa, o sea, voy a esperar que la persona que estoy, el adulto mayor, tenga un nivel de glucosa más bajo en la sangre. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué son las variables, características o propiedades de las unidades de análisis que se investigan? ¿Cuáles son las características del adulto mayor en este caso? El nivel de glucosa en la sangre y la cantidad de azúcares que han consumido. Características de las hipótesis. ¿Cuáles son las características? Debe referirse a una situación real. ¿Qué significa? Que tiene que estar en contexto, ¿ya? Tiene que estar en el contexto. No puedo hacer una hipótesis general. Cuando hago mi hipótesis, tiene que referirse a la unidad de análisis que yo estoy estudiando. Las variables deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas posible. No puedo decir que la variable dependiente es, no sé, a ver, que la variable independiente es, a ver, denme un segundo. Que la variable independiente es, se me fue el ejemplo. Una variable dependiente, por ejemplo, no puede ser el amor. ¿Ya? El amor es abstracto.
Puedo medir tal vez las reacciones fisiológicas que se producen, de qué es lo que se entiende como amor, pero no puedo medir el amor en sí, por ejemplo. Eso no es una variable concreta y no puedo medirla. La relación a la felicidad también, a pesar de que se ha intentado, pero es más difícil. ¿Qué más? La relación entre las variables propuestas por una hipótesis tiene que ser clara y lógica. O sea, tiene que haber cabida en la realidad, ¿ya? Entonces no puedo proponer que el usar iPhone genera que las personas tengan el pelo largo, por ejemplo. No hay una relación clara y lógica. Las variables de las hipótesis tienen que ser observables y medibles, y así como la relación que hay entre ellas. Yo hago una propuesta, ¿cierto?, de resultado y tengo que poder, de alguna manera, recolectar los datos para justificar mi hipótesis, ¿cierto? O sea, tiene que tener un referente en la realidad, ¿ya? Y no tiene que incluir aspectos morales ni cuestiones que no se puedan medir. Por ejemplo, la fe. ¿Cómo puedo medir la fe de una persona? Difícil, ¿cierto? Y las hipótesis tienen que estar relacionadas con técnicas disponibles para probarla. O sea, cuando voy a formular una hipótesis, tengo que analizar si existe alguna técnica o herramienta de investigación, ¿ya? Una encuesta, ¿cierto? Un test, una observación que yo pueda hacer para verificarla. Si no puedo, si no existe, tengo que ver si es posible que yo desarrolle esa técnica, ¿cierto? Y si en realidad está a nuestro alcance o si está a nuestro alcance utilizar la técnica. Por ejemplo, en psicología utiliza muchos tests y esos tests son caros. Entonces, a veces, si la investigación se trata sobre aplicar cierto test, no van a poder hacerlo si no pueden pagarlo, ¿ya? Y estamos terminando los tipos de hipótesis. Hay 4 tipos de hipótesis. Las que vamos a ver, las más importantes ahora son la de investigación, proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Esas hipótesis son las posibles respuestas a mi pregunta de investigación. La hipótesis nula, cuando yo hago una hipótesis siempre van 2. ¿Va? La hipótesis que yo propongo, ya el consumir cierta cantidad de azúcar, entrega un 80% de probabilidades de que las personas tengan diabetes mellitus a los 50 años. ¿Ya? ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis que niega o refuta la relación entre las variables. Entonces mi hipótesis nula sería, no hay, ¿cómo fue que le dije? Ya, entonces el consumir 1 kilo de azúcar diario no genera no existe una relación entre consumir 1 kilo de azúcar diario y el tener diabetes mellitus a los 50 años, ¿ya? Solo dice que la única función de la hipótesis nula es negar lo que yo estoy proponiendo en mi investigación. La hipótesis alternativa son posibilidades diferentes o alternativas, ¿ya?, de mi hipótesis de investigación. Cuando yo hago la revisión de literatura, me puedo encontrar con que la pregunta que yo me hice tiene muchas respuestas. Entonces, si bien yo digo que al consumir 1 kilo de azúcar diario, la persona tiene 80% de probabilidades de tener diabetes mellitus tipo 1, encontré muchas investigaciones que dicen que el consumir 1 kilo de azúcar diario genera pues probabilidades de tener diabetes mellitus e hipertensión. Entonces, eso es algo alternativo a lo que yo estoy proponiendo, ¿ya? Eso no niega mi hipótesis, pero es una alternativa, ¿ya? Y la hipótesis estadística, esta la voy a nombrar nomás porque esto es algo que vamos a revisar más adelante. Las pruebas estadísticas tienen sus propias hipótesis, ¿ya? Cuando yo transformo mi hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos estadísticos. Más adelante los vamos a revisar en detalle. Aquí hay algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos que los pueden revisar con más detalle después, porque igual ya estamos en la hora. Ya pasé 5 minutos, lo siento. Les voy a dar un ejemplo. No sé, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo? El nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo será de 5% a fin de año. Esa es la hipótesis, ¿ya? ¿Provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política fiscal gubernamental? El desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal gubernamental. ¿Ya? Si se fijan, la pregunta de investigación la transforma en una hipótesis, en una respuesta tentativa a mi pregunta. Eso con la clase. Ahora, si tienen alguna duda, si no, pasamos a ver las dudas que tengan del taller, no de la clase.
Ya. Entonces, ¿qué duda tienen sobre el taller? Ah, me habían preguntado si tienen que poner 5 palabras clave. Si el tema les da, sí, pero mínimo 3. Ya sería lo ideal que tengan 5, pero como es el primer taller, pueden poner mínimo 3. ¿Alguna otra duda? Profe, y si con mi grupo pusimos 2, ¿nos va a bajar la nota? No, porque no se los dije antes. No se los voy a bajar. Ah, ya vale. Profe, yo tengo una duda. Sí. Lo Ya. que pasa es que nosotros pusimos una tabla Uh-huh. y la pusimos como debajo de referencias en donde había que poner tabla, pero esa es como un glosario en donde pusimos los colores con que representamos cada, o sea, destacamos el texto. Ah, ya, ya. Así como el amarillo es la justificación. ¿Y cómo le ponemos en esa parte del desarrollo? Le Así tienen que como ver poner, tabla 1 o algo sí, así. ver tabla 1. Sí, para, no sé, ¿cómo es que se llaman? Cuando ve el... Tiene un nombre, cuando tú vas como, por ejemplo, si estás viendo un mapa y tiene distintos colores, tiene un nombre eso que es como que te indica qué significa cada color. Simbología. Eso, simbología. Para ver la simbología de la tabla, refiérase a la, o sea, del, no sé, de lo que pusieron ahí, supongo que sea una imagen, no lo sé, referirse a tabla 1. Ya. Y allá, entonces, pero eso no lo ponemos así como ni en la parte de abajo de la hoja o algo así, como en el No, encabezado, pero la no, en el parte de mismo abajo, no sé texto, cómo se en llama. el texto principal. Ah, ya. Y había una cosa que tampoco entendí que salía como en el formato, Uh-huh. que decía, a ver, lista de referencias, las entradas de la lista de referencias bibliográficas deben tener una sangría francesa de 1,5 pulgadas, supongo que es, Ya. 1,23 centímetros. Entonces no sé qué será eso. Tienes que ir y es un tabular, eso más que nada. Cuando vas a hacer, ¿sabes hacer sangría con la tecla tabular del computador? Sí, Así. Y cuando vas como a un Word, a ver si te queda abierto todavía uno casi. Este mismo que revisamos. Pero aquí no me, no, aquí no me aparece. No. Pero generalmente el Word aparece como una reglita aquí arriba. A mí no me aparece porque ya. el mío no, porque no lo tengo activado y no tengo idea dónde lo activo. No les voy a mentir. Pero es cierto que aquí arriba aparece como una, una reglita. Sí. Aquí arribita. Ahí me va diciendo las pulgadas que tiene cada párrafo. En qué pulgada está cada párrafo. Ah, ya, entonces eso tenemos que ponerlo como en el 1,27. Claro, sí. Algo así que Sí. decir. Ya. Ya era eso entonces, profe. Uh-huh. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene dudas del taller? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día jueves, donde vamos a hacer el taller 2. ¿Ya? Así que eso, y nos vemos. Que estén bien. Gracias por venir a la clase. Ah, alguien dijo chao. Chao. Ah, ya. Chao, que estén bien.